noches, mi nombre es Danilo Turizo. Vamos a hacer un ejercicio del taller número 3 que se dejó hoy en la clase de estática. Vamos a hacer este ejercicio sobre una armadura tipo Warren. Quería traerles este caso porque, en el taller no está exactamente, pero quería hacer algo diferente y cómo solucionar esto por dos secciones, ya que en el ejercicio nos piden que halláramos las fuerzas que se están aplicando de CAE, de DAE y de DAF, y que esto nos conlleva a partir esta estructura en dos. Bueno, lo primero que tenemos que saber, además de lo que nos piden, es los soportes que nos están dando. Es que esto es un patín y esto es una estructura fija, y sabemos que las fuerzas que actúan en estos puntos nos dan una rotación, ¿sí? Que sería AY, que va a tener un sentido cuando se le aplique la fuerza, no sabemos exactamente cuál, y que estos puntos fijos no nos generan momentos. Entonces podemos partir que para los momentos, la sumatoria de momentos con respecto a acá van a ser iguales a 0. ¿Qué utilizamos aquí? Entonces la primera fuerza, ¿cierto?, de AY, y la suma de los otros momentos, ¿no? Entonces AY vamos a multiplicarlo vamos a sumar a todas las distancias, son 12.5 por 5 secciones, ¿cierto? Esto nos da 62.5. ¿Cierto? Tenemos esta siguiente distancia, que es de aquí a acá, serían más las 6.000 libras, ¿cierto? Esto exactamente por 12 y 12, 25 y 25, 50 pies, más la siguiente distancia, la siguiente fuerza aplicada, por hacia el momento. Entonces serían 12 y 12, serían 12.5 por 3, serían 37.5. Esto sería igual a 0. O sea que si aquí podemos hallar la primera fuerza de AY, que sería igual, pasamos todo esto acá, sería menos 60.000, ¿cierto? Vamos a hacerlo directo. Entonces 6.000 por 50 pies menos 6.000 por 37.5. Todo esto pasa negativo, es igual menos 75.000, ¿cierto? Carajo. Esto es menos 75.000 libra-pie. Y esto sobre los 62.5 pies que tiene la distancia de K hasta AY, ¿cierto? Esto nos va a dar el primer valor, que es 1.200 libras. Esto se cancela, la pieza cancela, y ya sabemos entonces que para AY la fuerza es de 1.200. ¿Sí? Negativa, lo que determina que el sentido hacia donde iba era el incorrecto, que ya hemos tomado al principio, o sea que la dirección hacia donde fluye es en sentido contrario a la manecilla del slot. Entonces 1.200 libras, ¿cierto? Todo
está bien, rectificamos. Sí, listo. Ok, entonces seguimos. Utilicé esta otra calculadora porque me da diferente. Aquí me da que este intervalo de fuerza no es de 1200, sino de menos 8400. No debería ser así, el X solamente nos está determinando que el sentido que le dimos a esta parte era el contrario. O sea, mi profesor tiene algo muy peculiar. Si la fuerza va hacia allá, entonces el momento va hacia dentro, ¿sí? Entonces, lo correcto es que AY, la fuerza de AY es igual a 8400 libras. Entonces borramos aquí, ya sabemos entonces. Listo. Siguiente punto. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, no necesitamos, bueno, de la imagen, saqué aparte este pedacito y vamos a denotar las fuerzas. ¿Dónde está el otro marcador? Que se me hace ese marcador porque siempre, por Dios. Ok. Bueno, lo siento. Entonces, estos puntos negritos que están aquí, los vamos a llamar nodos, ¿ok? ¿Qué más defecto? Voy a poner una fuerza hacia acá. Voy a poner una fuerza hacia acá. Voy a decir que estas dos fuerzas están en tensión, ¿cierto? Y la otra fuerza que sale de C a E, ¿cierto? Esta se va a llamar la fuerza de FD, la fuerza de ED y la fuerza de EC. Lo pueden llamar como ustedes quieran, ¿cierto? Hay una ley que se determina dónde se aplica el momento respectivamente, donde menos interacción de fuerzas haya, o solamente hayan dos fuerzas, ¿cierto? En este caso, en este punto, podríamos empezar en A, que solamente son dos, pero nos tocaría hacer esta suma de momentos en este y este, después este y este, después este y este, y así sucesivamente. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿cierto? La sumatoria entonces, ¿cómo empieza? Empecemos a determinar con respecto a D, ¿sí? Sí. Entonces suma de momentos en D igual a 0. Entonces, empecemos de acá hacia acá. La primera fuerza que actúa sería AY, que sería 8400 libras, ¿cierto? Hay unos datos que no había notado, que son estos datos respectivamente, que son que aquí me daban este ángulo, y que este ángulo, o sea, es simétrico, entonces este ángulo es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, y todos son respectivamente iguales. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, vemos entonces cuáles son las primeras fuerzas que actúan en X. Entonces, la de 9000 libras, ¿cierto? 9000 libras, sí. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa en X también? 8000 libras, ¿sí? Y estas, para allá, claro, el FD, entonces, más F de E por el coseno de 67.3, y esto es igual a 0. Vamos a despejarle el coseno aquí, entonces esto simplemente tiene esto. F de E es igual a menos 9000 libras menos 8000 libras. Esto está multiplicando
obviamente pasa a dividir coseno de 67.3 libras. No, así, vamos a dejarlo así. Esto quiere decir que estos valores van a dar negativos, ¿sí? Y si estábamos queriendo decir que todas estas eran tensiones, suponiéndolas, entonces menos 9.000 menos 8.000 sobre coseno de 67.3. Esto nos da menos 44.052.1 libras. Esto quiere decir que esta fuerza es la única que está trabajando en compresión. Y esta fuerza que está trabajando en compresión puede llevar a un tipo de fractura y que no sea que no se mantenga estable la estructura. Entonces, este es un caso muy rápido para encontrar por suma de momentos las fuerzas aplicadas en estos ejes que nos están pidiendo. Bye bye. Entonces, 8.400. La línea de acción de fuerza de AY entonces va a ser esta línea perpendicular aquí, ¿sí? Entonces 12.5 y 6.5, creo que son 18, si no me equivoco 19, 6.25 más 12.5, eso es igual a 18.75, ¿sí? 18.75 pies. ¿Y cuál es el sentido de ese momento? Si sube, ¿cierto? La rotación sería negativa. Mi profesor tiene un método, bueno, algo así. Ok, más, entonces, ¿qué otra fuerza aplica aquí? Ok, la de C, ¿cierto? La de este punto, la que viene hacia acá. Entonces, la fuerza que actúa en C son 6.000 libras. ¿Por qué? Por los 12.5, ¿cierto? 12.5. Pero como esto es un triángulo, ahí simétricamente es un triángulo isósceles, entonces esto quiere decir que esta fuerza llega a la mitad. Entonces la mitad de 12.5 es 6.5, creo. 12.5 sobre 2, efectivamente 6.25. Entonces 6.25. Y la que nos falta sería entonces la perpendicular de la fuerza. A ver, si esta viene hacia acá, llega hasta la mitad, entonces la perpendicular de este lado sería 15 pies, ¿sí? Y eso multiplicaría a la otra fuerza, que sería la fuerza CE, ¿cierto? O la fuerza C. CE. CE sería esta la que vamos a hallar, entonces vamos a dejarla en rojo. FC, FCE. Y esta fuerza es la que vamos a hallar, entonces todo esto nos da 0. Entonces, despejemos FCE, la fuerza de CE va a ser igual entonces. Todo esto pasa a restar, a sumar, perdón, entonces 8.400 libras por 18.075 pies menos 6.000 libras por 6.25 pies, y todo esto sobre 15 pies. O sea que la fuerza de CE va a ser equivalente a 8.400 por 18.75
menos 6.000 sobre 6.25 sobre 15. Eso nos da 8.000. ¿Sí? Entonces, miremos a ver qué se va, en qué se va. Esta fuerza se va con esta y quedaría una sola libra fuerza. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sería la fuerza que corresponde a C. Ya tenemos la primera. Entonces, vamos a sacarla aquí, que la fuerza CE es igual a 8.000 libras fuerza. ¿Ok? Entonces, borremos aquí, que ya esto no lo necesitamos. Ahora vamos a hallar el otro momento que necesitamos y veremos que con los momentos también se puede resolver el ejercicio directamente. ¿Sí? Entonces, ya hallamos entonces f de CE, ¿cierto? Ya la tenemos aquí. Pero entonces notemos algo. En este punto convergen dos fuerzas, FED y FEC. ¿Cuál nos quedaría faltando? FDE. Y podríamos sellarla porque ya tenemos FEC, ¿cierto? Entonces, si hacemos la sumatoria de momentos en E igual a 0, tenemos entonces la primera, que sería 8.400 libras, perdón. Entonces sería 8.400 libras. ¿Por qué? Por la distancia que ya teníamos al principio, era 18, 12.5 más 6.25 igual 18.7, ¿cierto? 18.7. Y esto, ¿qué reacción tiene esta? Pues va a ser ya, decimos que también es negativa, pero no sé, vamos a ver, ahora miramos. Listo. ¿Qué sigue ahora? Esta fuerza, 6.000 libras por la distancia 12.5 pies, ¿sí? Y ya tenemos tenemos entonces esta fuerza que va en tensión, estas dos por eje, entonces FD, ¿cierto? FD por la línea perpendicular, 15 pies, y esto va a dar igual a 0. ¿Qué reacción tienen aquí entonces? Esta es negativa, positiva, y esta es negativa. Asumo yo que son negativas, ¿no? Entonces despejamos F de va a ser igual. Pasamos esta acá a sumar y a restar. 8.400 libras por 18.7 menos 6.000 libras por 12.5 pies sobre menos 15 pies. Acuérdense que el signo viaja cuando se cambia, cambia el signo, ¿no? O algo así, negativo, y pasa acá, positivo, y este cambia negativo, así, ¿sí? Entonces, hacemos los respectivos cálculos, 8.000 por 6.012, y sí, f de f por 15. Entonces, 8.400 por 18.7 menos 6.000 por 12.5 sobre menos 15, y esto nos da menos 5.472. Creo que si me equivoco, esta no sería negativa, sino positiva, nos está dando un valor demasiado pequeño. Y si es negativa, entonces
podemos cambiar aquí, más, a ver, menos, más, menos, más y menos, ¿cierto? Entonces este no sería menos. Si te pasa más, menos, menos, pasa más. 15.472. Estoy teniendo un fallo aquí, yo no estoy despejando bien.